Dios les bendiga en este día. Bueno, creo que este va a ser el último video de lo que estamos hablando sobre qué es la conciencia. Y, o sea, lo que uno, ¿verdad? Siente, ¿verdad? Nosotros los que... Bueno, vamos a leer lo mejor este versículo, ¿verdad? Para que entendamos. La verdad que hubiéramos estado leyendo cada vez ese versículo al comienzo del video, ¿verdad? Para que sepamos lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Y para que entiendan, ¿verdad? Se hagan una idea y puedan seguir la secuencia, ¿verdad? Porque este es el video número 3. Y de esa manera, ¿verdad? Muchos pues pueden buscar en su Biblia. Les invito, ¿verdad? Que leamos el versículo 9 del capítulo 9 de Hebreos. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. O sea, aquí está hablando del del sacerdote que hacía los sacrificios. Cuando dice aquí que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Perfecto. El alma, ¿verdad? El alma. En cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. ¿Por qué? Porque el sacerdote que venía a hacer el servicio tenía que protegerse. Protegerse con ropa santa, ¿verdad? Ordenadas por el Señor Dios, ¿verdad? Jesucristo, podemos decir Jesucristo o Dios, ¿verdad? O el Señor. Ordenadas, ¿verdad? Para que el sacerdote, ¿verdad? No fuera muerto, ¿verdad? Por la gloria de Dios, la santidad del Señor, ¿verdad? Por eso muchos hombres, ¿verdad? Tenían miedo, así como Gedeón vio al Señor y se dio cuenta hasta después y tuvo miedo, ¿verdad? Y entonces no murió, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Él es soberano, ¿verdad? Él hace las cosas como Él quiere, ¿verdad? El profeta Isaías, debilitado, ¿verdad? Daniel cayó, ¿verdad? Y el Señor lo tuvo que tocar para darle fuerza. También al apóstol Juan, ¿verdad? Que escribió Revelaciones. Y vemos, ¿verdad? Esta es una de las razones que el sacerdote, ¿verdad? Tenía que vestirse, ¿verdad? De ropas santas para que no fueran ellos muertos, porque el mismo Señor lo dice, para que no muráis, ¿verdad? Ellos necesitaban cubrirse, ¿verdad? Porque el pecado está en nosotros, ¿verdad? En la carne. Y eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Hebreos. El alma, ¿verdad? La conciencia. La conciencia, ¿verdad? Nosotros mientras estemos, nuestra alma está en este cuerpo, ¿verdad? Visible. El alma no se ve, ¿verdad? Pero el alma es lo que nosotros somos. Como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que no es lo que entra en la boca. O sea, esto lo dijo Jesucristo en una manera como parábola, ¿verdad? A los fariseos, ¿verdad? Cuando él fue invitado por uno de ellos, ¿verdad? A comer. Él le dijo, maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? O sea, esas eran las maneras de ellos, ¿verdad? De que limpiarse ellos, ¿verdad? Pero Jesucristo le dijo, ¿verdad? No es lo que entra en el hombre lo que ensucia, porque lo que come el hombre sale y va a la letrina, pero lo que sale del hombre es lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos entender esto, que nosotros, al aceptar el evangelio de salvación, ¿verdad? Aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue entregado y la sangre de Él, ¿verdad? Es la que nos limpia de todo pecado.
Entonces, nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Y esto habla de la conciencia, ¿verdad? Aquí dice que no podían hacer perfecto, ¿m? No podían hacer perfecto los sacerdotes, ¿verdad? En cuanto a la conciencia, hay que hacía el servicio. ¿Por qué? Sucio, ¿verdad? Con pecado. Entonces tenían que estar limpio ante la presencia de Dios, cubiertos, ¿verdad? Con lo que el Señor había ordenado, las ropas, ¿verdad? Los lavamientos, y aquí lo dice también, ¿verdad? Lo dice en el versículo, vamos a ver aquí, vamos a leer en el 10 que sale. Vámonos al capítulo 10, versículo 11, escuchemos aquí. Perdón, desde el versículo 9 en adelante vamos a ir leyendo, ¿verdad? Capítulo 10 dice, versículo 9. Entonces él dijo, Jesucristo, ¿verdad? He aquí vengo para hacer tu voluntad. Oh Dios, él quita lo primero para establecer lo segundo. O sea, el Viejo Testamento para poner el Nuevo, ¿verdad? Por lo cual, voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ya vieron? Los pecados no eran raídos del alma. Esto purificaba la carne, purificaba solamente la carne. Eso es todo, pero no raía los pecados. ¿Ya? ¿Por qué creen que todos los que morían por fe, ¿verdad? En espera del Señor, Dios, ¿verdad? Sin necesidad de saber que Jesucristo iba a ser presentado. Pero esto ya estaba preparado, ¿verdad? Desde antes de la fundación de la tierra, ¿verdad? Por medio del plan de Dios. Entonces todos estos hombres, ¿verdad? No sé si han escuchado, eran puestos en el seno de Abraham, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo mencionó sobre Lázaro y el rico, ¿verdad? El hombre rico, ¿verdad? Entonces el hombre rico, ¿verdad? Estaba en el tormento y decía pues que a Padre Abraham envía a Lázaro para que ponga gotas de agua, ¿verdad? En mis labios que me estoy quemando. Estaba en agonía, ¿verdad? En sufrimiento sobre el tormento, ver lo que estaba pasando. Y entonces Jesucristo al cumplir la ley, ¿verdad? Aboliendo la ley de los sacrificios, y ahora, ¿verdad? Nosotros somos santificados y salvos, limpias nuestras almas, ¿verdad? No es santificarla, ¿verdad? Son limpios, son raídos los pecados del alma. Por eso el Espíritu Santo nos circuncida y somos propiedad de Cristo. Por eso el cuerpo, nosotros estamos encerrados en este cuerpo pecaminoso. ¿Entendemos esto? Muchos creen que el alma se ensucia. El alma no se ensucia. El alma está sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede pecar. Entonces, como el Espíritu Santo no peca, Él es el que nos tiene a nosotros, nos ha circuncidado. Es el alma que quiere pecar. Recordemos que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo y la carne se contradicen. Es una enemistad que hay, ¿verdad?, entre la carne y el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el que nos mantiene firme. Aunque nosotros pensemos, a veces, ¿verdad?, viene el ataque del enemigo. Es que yo ya, qué bárbaro que soy. Mal hijo. Ya no me siento bien. Pero no podemos tomar esta actitud porque nosotros no somos los que preservamos la salvación, sino que es Jesucristo el que la ha hecho. Una vez ya está pagado todo.
Ahora, el que nos mantiene firme es la obra de Jesucristo, ¿verdad? Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿verdad? Él es el que nos consuela, nos afirma también que somos del Señor y confirma quién es el Salvador. Por eso nosotros testificamos a otros quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que el alma no peca. Entendamos esto muy bien. Si el alma pecara, Jesucristo tendría que morir una vez más. Y una vez más cada pecado. Y otra vez. Tendría que venir Jesucristo a cada rato. Y morir. ¿Verdad? Entonces esto no tiene sentido. Por eso dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreo. Por la cual voluntad somos santificados. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Si decimos que la salvación se perdiera, ¿verdad?, ya no podemos recuperarla. Si Jesucristo murió solo una vez. Entonces, si se dice que perdemos la salvación, ya no podemos recuperarla. Pero no es así, porque Jesucristo nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Nosotros somos salvos para toda la eternidad. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre. Por siempre es por toda la eternidad. Se sentó, pasado, y que continúa por toda la eternidad, ¿verdad? Se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante, ya vieron, de ahora en adelante, o sea, sucesivamente, eternamente, dando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque por una sola ofrenda, a los que... Escuchemos bien. 14. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos. Es pasado, ya somos perfectos. Por siempre a los que son santificados. Somos santificados por medio de Jesucristo. Tenemos la unción del Santo. Jesucristo. La unción, ¿cuál es la unción? El Espíritu Santo. Versículo 15. Y también el Espíritu Santo nos lo testifica, que somos hijos de Dios. Porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré. Esto lo hablaba, ¿verdad? Antes. Que yo haré, que ya lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. La conciencia. En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso que nosotros, aunque nosotros no andemos leyendo todo el día la Biblia, ¿verdad? O sea, 24 horas, nosotros cuando andamos caminando o andamos pensando, ¿verdad? De repente sentimos que esto no está bien. Esto no está bien. ¿Y creen ustedes que esto viene por la carne? Esto no viene de la carne. Esto viene de lo que ha puesto el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor ha puesto, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto sus leyes en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros sentimos no hacerlo y nosotros nos apartamos, ¿verdad? ¿Ya? Esto es por la obra del Señor que ha hecho Él. 17. Aquí está. Y yo no sé por qué muchos no hacen caso a la palabra de Dios, sino que doctrinas de hombres. Escuchemos aquí. Y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Yo no entiendo por qué no podemos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que viene alguien a decirnos otra cosa, un hombre, como dándole más importancia a lo que dice el hombre o lo que dice Dios.
Aquí dice, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. 18. Pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrenda por pecado. Pues donde hay remisión de estos, remitido, borrados, ya no existen. Desde que el hombre acepta el evangelio de salvación, el viejo hombre, el Señor ya no se acuerda más. Su alma es sellada totalmente. Toda la iniquidad, ¿verdad? Todos los pecados que cargaba, eso ya quedaron en la cruz, ¿verdad? Debemos tener algo en cuenta, que el Señor no va a los inconversos, no los va a, ¿cómo les diría? A condenar por sus pecados, porque Jesucristo ya pagó por todos los pecados. Va a ser condenado por rechazar la obra de Jesucristo. Por eso es que el hombre va a ser condenado. Nadie puede pagar los pecados. Nacemos con pecado. No podemos llevar a esa ofrenda limpia al Señor. Estamos con pecado. Entonces, Jesucristo por eso tuvo que morir, porque nosotros no podremos, ni podíamos, ni podremos, ni podrá el hombre entrar por su propia cuenta. Acepto solo por medio de sangre pura, ¿verdad? Sin mancha, de Jesucristo. Imagínense que ni aún los toros, ¿verdad? Ni la sangre de cualquier animalito, lo único que hacía era purificar la carne. No podía quitar los pecados. Imagínense. Por eso el Señor, ¿verdad? Decía que Él no estaba contento, ¿verdad? No estaba satisfecho con sangre de toros, de animales, ¿verdad? Porque esto no podía raer los pecados del alma. Purificar la carne, pero no el alma, ¿verdad? Por eso era necesario que Jesucristo muriera por nosotros. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Tenemos la confianza. Nosotros tenemos la confianza, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos esa manera, ay, es que no puedo, es que tengo que confesar mis pecados, a ir a un cura, que esto, ¿me entiendes? Eso es algo, ¿verdad? Una gran mentira, ¿verdad? Y lo digo, ¿verdad? Por los católicos, ¿verdad? Sin ofender, esto no estoy aquí para burlarme de nadie, sino que es algo que debemos de tomar en cuenta. Si Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿quién es más poderoso que Jesucristo? ¿Verdad? Él es el sumo sacerdote, él es el que ha quitado los velos que nos separaba de Dios. Ahora íntimamente nosotros venimos a cualquier hora, en el baño, en el trabajo, en la calle, en el mercado, donde quiera que vayamos, nosotros vamos orando en nuestros corazones. No tiene que uno estar encerrado en un cuarto todos los días para poder, y como dicen que hasta que tus rodillas estén pegando en el suelo, el Señor te va a oír. El Señor va a escucharte donde quiera que vayas. ¿Verdad? Entonces, nosotros no necesitamos de ningún hombre para tener una relación con el Señor. ¿Verdad? 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Jesús. 20. Por un nuevo camino y vivo que Él consagró. Jesucristo es la puerta estrecha, ¿verdad? Él consagró para nosotros por el velo, es a saber, por su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora aquí dice, aquí una exhortación, ¿verdad? Que entendamos. Acerquémonos con corazón verdadero, ya limpio, ¿verdad? En plena certidumbre de fe, sin hora, ¿verdad? Habiendo sido rociados nuestros corazones de la mala conciencia. Yo
Es cierto que peco, soy pecador, pero sé que mi alma no peca. No sé si muchos se confundirán. Yo soy pecador, mi carne le gusta pecar, ¿verdad? No estoy dando mi licencia para pecar, ni que ustedes darle licencia a ustedes para que pequen, sino que tengamos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, ¿verdad?, de que nuestra alma ya está libre de todo pecado. Ahora lo que hacemos es testificar con nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿verdad?, nuestro corazón, que somos de Cristo, y nos apartamos del pecado, ¿verdad? Y esto no pone peso, más bien nos da un alivio, una paz, ¿verdad? Que nosotros ya somos salvos, somos propiedad de Cristo para toda la eternidad. 22. Acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Que fiel es el que prometió. No somos nosotros, no depende de nosotros. Es del que ha prometido. 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas obras. 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Congregarnos, ¿verdad?, con nuestros hermanos, ya sea con uno, con un hermano, ¿verdad?, o con dos o con tres, ¿verdad? Perdón, con tres o con cuatro, ¿verdad?, o 10. Pero en estos tiempos peligrosos, ¿verdad?, que la sana doctrina ya no se predica, ¿verdad?, y también un falso evangelio. Entonces nosotros debemos de buscar dónde, ¿verdad?, tener comunión con un hermano, ¿verdad?, que no anda en ¿cómo les diría?, en desorden, ¿verdad? Desorden es no andar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor sabe, ¿verdad? Muchos no sé si tienen este peso. En la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que la apostasía venía primero antes que viniera el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que todos estos eventos, ¿verdad?, al leer la palabra de Dios, nosotros debemos siempre de orar, ¿verdad?, pedirle al Señor qué es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque muchos, el Señor siempre nos ha puesto, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros a veces nos dejamos guiar con lo que vemos, ¿verdad? Vivimos todavía en la carne, ¿verdad? Desafortunadamente, pero nosotros debemos de orar y pedirle tiempo al Señor, ¿verdad?, y enseñarnos claramente cuál es el segundo paso que nosotros debemos hacer, porque como había mencionado mi hermano Oscar, ¿verdad?, antes, que nosotros no podemos ir de una iglesia que está mal a otra, ¿verdad?, porque vamos a lo mismo. Y entonces hay una inquietud, y esa la pone el Espíritu Santo, y no vivimos una vida libre, ¿verdad?, de hablar con otro hermano conforme nosotros se nos ha sido enseñado, ¿verdad? Entonces, no tengan peso de que porque no están en cuatro paredes cantando al Señor, ¿verdad? Pero estamos con doctrinas que nosotros nos sentimos incómodos y sabemos que no es la verdad, ¿verdad? Así que no nos sintamos, ¿verdad?, incómodos, pero con tal que estemos en comunión con alguien, con algún hermano, eso es lo más importante. Versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, aquí donde nosotros, ¿verdad?, los que sabemos, nosotros los que somos salvos y proclamamos que somos salvos por toda la eternidad, salvos siempre salvos, nosotros sabemos lo que significa esto y lo que es, ¿verdad? Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el evangelio,
ya no quedan sacrificios por los pecados. Ya no hay. Ahora escuchemos. Sino cierta horrenda. Esto es cuando pecamos voluntariamente. Nosotros sabemos lo que el Señor aborrece, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no nos arrepentimos y continuamos. Entonces el Señor nos aprieta, ¿verdad? El cinturón. En verdad, el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Escuchemos lo que dice aquí el 28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia de la ley. Ahora miremos la sangre de Jesucristo. El que, ¿verdad? El 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? ¿Ya vio? Fue santificado. Nosotros estamos conscientes de esto. Fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia. 30. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Está hablando de nosotros, a su pueblo, a sus hijos. No es que uno pierda la salvación. Nos puede dar una enfermedad, ¿verdad? Para que nos arrepintamos y como Él es misericordioso, ¿verdad? Si no hacemos caso, pues destruir la carne, ¿verdad? Igual a como 1 Corintios capítulo 5, 1 al 4. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, debemos entender, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, para quitar ese peso, ¿verdad?, de que yo sé que muchos tienen este peso y lamentablemente es muy raro encontrar una doctrina, ¿verdad?, que nos hace sentir libre, ¿verdad? No es una doctrina, ¿verdad?, que hace cuestionar tantas veces, ¿verdad?, más nuestra salvación, y esto no debe ser así, ¿verdad? Yo viví, ¿verdad?, en el yugo por medio de la doctrina de hombres, ¿verdad?, que esto, claro, inculcada por Satanás, y viviendo ¿cómo les diría?, en legalismo, ¿verdad?, que esto no trae paz, sino que vivir en inseguridad de que tal vez algún día alcanzaré la salvación. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. El Señor dijo que nos daría vida eterna. Él no dijo, si creed en mí, tal vez tendréis. Él al instante dijo, el que cree en mí, ¿verdad?, ha pasado de muerte a vida. En ese instante. Igual a como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Desde que creemos el Evangelio de Salvación, nosotros somos sellados para toda la eternidad. Y el cristiano que le gusta andar en la carne, ¿verdad?, pues es azotado hasta que deje de desistir lo que está haciendo. Y si no hace caso, pues es lamentable, ¿verdad?, que el Señor va a quitar su vida, pero el alma es salva. ¿Entendemos esto? ¿Verdad? Ahora, los invito ahora que vayamos al versículo, el 10, en el capítulo 9 de Hebreos, que dice aquí, que consistía solo en viandas. Leamos el 9 en adelante. Los cuales era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el sacrificio, que consistía solo en viandas y en bebidas
y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales, impuestas hasta el tiempo de la reformación, a lo que haría Cristo. 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, o sea, el terrenal. 12. Ni por la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, Jesucristo, ¿verdad? No trajo ninguna sangre de un animal, sino que trajo su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Ya ese es el problema del hombre, ¿verdad? Que no quiere creer. No creer esto, lo que hizo Jesucristo, de que tienes vida eterna, es incredulidad, y por tu incredulidad vas a ser condenado. No creer que Jesucristo ya pagó por los pecados. Nos ha dado redención eterna. Eterna. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos, o sea, los pecadores, santifica para purificación de la carne, no el alma. Los sacrificios de los animalitos eran solo para la carne. 14. Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones, los pecados, que habían debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa. Esta es una promesa, ya ese si tú crees o no, ¿verdad? Es por fe, recordemos, es por fe. Que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo no sé por qué, yo no entiendo por qué dicen, sí, pero la salvación se pierde, aún leyendo estos versículos. La promesa eterna. Yo no veo aquí que si te mantienes en las obras, serás salvo. Si no, no. Aquí yo no encuentro en ningún pasaje bíblico que si uno peca, pierde la salvación y hay que mantener buenas obras. Yo no entiendo. Yo no he encontrado ningún capítulo, ningún versículo en la Biblia, ¿verdad? 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Ahora, Jesucristo, ¿verdad?, abolió, ¿verdad?, los sacrificios, el Viejo Testamento, ¿verdad?, quedó abolido, ¿verdad? Ahora, el Nuevo, pero como Jesucristo, leamos aquí el 17, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. Ok, sí, Jesucristo abolió el viejo, ¿verdad? Él ya murió para dejar un testamento nuevo. Pero como Jesucristo es eterno, ¿quién puede abolir ese testamento? ¿Quién puede abolir ese testamento si Jesucristo nunca muere? No han entendido muchos de esto, ¿me entienden? Eso es lo que el Señor quiere que entiendan. Que entiendan. Jesucristo es el sumo sacerdote ¿verdad? Hablando de Melquisedec, ¿verdad? Por el orden de Melquisedec. O sea, Melquisedec era el sacerdote de Dios en el cielo. Entendamos esto. Jesucristo tomó su posición, no solo con los sacerdotes terrenales, sino que Él, de Dios. Entonces,
Jesucristo siendo el sumo sacerdote, llevando una sola vez el sacrificio, Jesucristo es eternamente sacerdote, sumo sacerdote eternamente y para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, como aquí dice en el versículo 17, el testamento no puede ser invalidado, ya puesto. Y ahora, como el que murió, ¿verdad? El que murió, Jesucristo, Él es eterno, resucitó, nadie puede quitarlo porque Él es eterno. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote? Él es el que testifica que Él ya nos ha limpiado con su sangre. Él es el que intercede por nosotros. El enemigo, ¿verdad? Como dice, no me acuerdo cuál es el pasaje en Revelaciones o Apocalipsis. Esto es cuando Satanás ya se ha echado del cielo, ¿verdad? O sea, entendamos esto. Satanás fue lanzado, ¿verdad?, al primer cielo, desde el último, donde está Dios, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo subió sobre todos los cielos. No solo hay un cielo, entendamos esto. Satanás fue lanzado donde estaba antes, ¿verdad? Donde está el Señor ahora. Donde está el Señor, fue lanzado. Satanás quedó en el cielo visible que nosotros vemos, del que vemos. Ahí es donde está Satanás. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando ya no se haya el lugar para Satanás, es cuando el Señor, ya los ángeles, ¿verdad?, batallan contra Satanás y quedan derrotados y directamente son derrotados, ¿verdad? Salir de allí y caer a la tierra directamente, ¿verdad? Entonces, Satanás lo que hace y lo que ha hecho desde mucho tiempo, ¿verdad? Él lo que hace es acusar a nuestros hermanos, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice, ¿verdad? El acusador, el que acusaba a los hermanos, ¿verdad? Debemos entender esto, ¿verdad? Nosotros no podemos tener esto en nuestra mente de que el pecado, ¿verdad? Yo pequé, yo estoy mal contra Dios. Es cierto, debemos sentirnos mal, arrepentirnos, pero tener esto en cuenta, que el Señor ya nos perdonó, pero debemos de confesar al Padre, ¿verdad? Para glorificar al Hijo, ¿verdad? Y que nosotros tengamos esa paz de que el Señor ya nos perdonó y debemos de apartarnos del mal, ¿verdad? No sentirnos condenados, porque ya no hay condenación. ¿Qué dice la palabra del Señor? Capítulo 8 de Romanos. Vamos a Romanos 8. Oh, mi hermano. Dice el versículo usado para decir que se pierde, le sacan de las cartas del apóstol Pablo. Espera, hermano. Voy a ver. No usan. Pero, hermano, estoy leyendo. Contexto. Ok. Donde dice que no hay que descuidar una salvación tan grande como esta. Sí, mi hermanito, lo que pasa es que es cierto. Estos hombres, ¿verdad?, no entienden la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro, hablando de Pablo, ¿verdad? Que hay muchas cosas difíciles de entender, ¿verdad? Que aquí los indoctos, ¿verdad?, hablan mentiras de lo que no entienden. No entienden, ¿verdad? Porque no tienen al Espíritu Santo. Entonces ellos hablan cosas, ¿verdad?, que no entienden y claro, ¿verdad?, por querer tener en yugo a la iglesia, ¿verdad?, y estarla chupando el dinero, ¿verdad?, y todos los beneficios que quieran ellos obtener, pues ellos siempre van a hacer esto hasta que se arrepientan, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no va a hacer eso, ¿verdad? El Espíritu Santo no hace eso. Vámonos a Romanos, capítulo 8. Vamos a ver claramente en el versículo 1, que es lo que dice aquí la palabra de Dios, y el cual pues muchos falsos, ¿verdad? Aquí ponen en temor a los hermanos.
Dice, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando, cuando dice conforme a la carne, no está hablando que aquí anda el que ha nacido nuevo y peca, ya uno es condenado. No, aquí a los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que no andan en la carne no los que no andan en la... Aquí dice, leamos otra vez. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, no hay condenación. Pero sí a los que andan en la carne. Aquí está hablando de esto. Leamos todo el capítulo, leamos hasta el versículo 11. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya vieron? Y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, porque la ley nos condena, ¿verdad? Desde que nosotros hemos pecado una sola vez, ya estamos condenados. Antes de nacer de nuevo. Claro, los que no han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo están condenados. Porque la ley lo que hace es condenar, porque nadie va a cumplir la ley. ¿Verdad? Versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la letra mata. La letra mata. ¿Qué significa esto? La ley. La ley. Por lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne. Cualquier carne va a pecar. Entonces, la ley de Dios, ¿verdad? Cae. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. El Señor Jesucristo se hizo pecado. O sea, no es que él pecó, sino que todos los pecados fueron puestos en su carne. Y por el pecado, donde no... Perdón. Hijo, porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, no de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ya veo, Dios Padre condenó el pecado en la carne del cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El Señor tomó nuestro lugar para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ya vieron? No es que los que andan en la carne ya son condenados. No. No, entiendan esto. El versículo del 1 al 4 está hablando los que ya tenemos el Espíritu Santo. No somos condenados. Y cuando está hablando los que andan en la carne, son los que no tienen al Espíritu Santo. Entiendan esto, ¿verdad? Versículo 5. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. 6. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz. 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. 10. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. ¿Ya vieron? Por eso es que el Señor nos dará cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Estos cuerpos nunca pecan, ¿verdad? Y esto es lo que recibiremos. Nosotros lo que hacemos es obedecer a lo que el Espíritu Santo nos dice.
El Espíritu Santo se comunica con nuestro corazón, la conciencia. El Señor ha puesto sus leyes y el Espíritu Santo nos ayuda. Mira, tu Dios dice esto y esto y esto, ¿verdad? Nosotros, cuando andamos caminando, los hombres, ¿verdad? Cuando miramos a una mujer, ¿qué es lo primero? La carne quiere ver, pero después, ¿qué es lo que te dice tu conciencia, tu corazón? No, hay que voltear a otro lado. Eso no viene de la carne, entendamos. La carne quiere pecar, pero lo que nos insta a hacer lo bueno ante los ojos de Dios es el Espíritu Santo. Así que la salvación no es por medio de tus obras ni las mías, ¿verdad? Hey Chris, how you doing? Too bad we're not speaking Spanish, English right now. Está un viejo amigo de Michigan. Bueno, entonces, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Hablando sobre lo que estamos muertos. Nosotros ya estamos, nuestro cuerpo ya está muerto completamente, ¿verdad? Recordemos, porque Jesucristo lo que ha salvado es el alma. Por eso nos ha sellado. Nuestra alma está segura, y por eso es que el alma, como somos eternos, tenemos esto en cuenta, el alma es eterna. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Nosotros perdimos cuando nacimos, ¿verdad? En la carne, nacimos solo cuerpo y alma. Sin Espíritu Santo, acuérdense, el Espíritu Santo salió de Adán y Eva. Recordemos esto. Antes que pecaran ellos tenían, ¿verdad? Cuerpo, alma y el Espíritu Santo. Entonces ellos por eso no podían verse desnudos porque el pecado no existía en ellos. Imagínense, cada uno de ustedes, váyanse, bueno, a la manera pues que si ya han perdido la conciencia que estén locos, vayan a la calle a salirse desnudos, ¿verdad? Que no pueden, sienten vergüenza. Ya vieron que el pecado existe en la carne. Existe en la carne, ¿verdad? Versículo 10. Pero en Cristo, si Cristo está en vosotros, amén. Yo sé que el Señor está en mí, el Espíritu Santo. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, porque el pecado muere en la carne. Mas el espíritu es vida por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Pues lo que hizo Jesucristo. 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Nosotros no vivimos según la carne. Vivimos por, ¿verdad? El Espíritu Santo, o sea, lo que nos ha puesto el Señor, obedeciendo a lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? 13. Porque si viviere, aquí sí está exhortando a los que andan en la carne. 13. Porque si viviréis según la carne, moriréis en la carne, pero no espiritualmente. Tu alma no va al infierno, es la carne. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Lean 1 Corintios 5, 1 al 4. Lo mismo aquí reflejado. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificareis, eso es golpear la carne. Un ejemplo otra vez a los hombres o a las mujeres. Ver a un hombre y está ahí uno viendo y codiciando, ¿verdad? Ya has pecado. Tenemos que confesar eso. De desear a esa mujer que no es nuestra esposa. O aún así que no eres casado, desear a esta mujer, Señor. Como estoy viendo a este muchacho, Chris, estoy pensando en inglés, en español. Ya uno va, a uno que está casado y adulterado, y a uno que no está casado ya ha fornicado, ¿verdad?
ya has fornicado, aún no teniendo un acto, pero tu corazón ya lo ha codiciado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de confesar y pedirle al Señor, confesar nuestros pecados, sentí esto por esta mujer, ¿verdad? Y ya está. Entonces le pedimos al Señor ayuda, ¿verdad? Fortaleza. Eso es todo. Pero si no confesamos, el Señor te va a recordar, nos va a recordar el Espíritu Santo, nos vamos a sentir triste o vamos a sentir peso o algo, hasta que le pidamos, Señor, algo que he hecho, porque a veces hacemos cosas que, ¿verdad? Que nosotros pensamos que no está mal, pero sí. Pero el Señor siempre nos recuerda. Entonces, ¿verdad? El Señor nos va a llevar a la convicción, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y si nosotros volvemos a hacer y hacerlo, pues el Señor va a tener que hacer otra cosa, ¿verdad? Que es destruir la carne. Entendamos esto, ¿verdad? Vamos a hablar en otra ocasión, ¿verdad? No sé cuándo, pero los pecados que son de muerte, ¿verdad? Ahorita les puedo decir, pues, fornicación, adulterio, ¿verdad? Los que toman la cena, ¿verdad? Indignamente, los que andan pecando y saben que han hecho algo y tomar la cena del Señor, unos pueden hasta debilitarse, otros hasta morir, ¿verdad? Esto es muy, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Que la iglesia está raquítica, ¿verdad? En manera doctrinal, ¿verdad? Porque por eso muchos se han puesto yugo, porque primero no escudriñan, ¿verdad? No leen, no tienen esa pasión de saber el Señor. Aunque uno no es maestro o pastor, el Señor siempre da revelación a sus hijos, no importa. Él siempre revela, Él está siempre dispuesto, ¿verdad? A dar revelación, ¿verdad? Conforme a su palabra, ¿verdad? No estoy hablando de sueños, sino que conforme a la palabra de Dios. Y Él nunca dice que no, Él siempre nos va a revelar lo que podemos preguntarle un versículo, Señor, no entiendo. Y Él está dispuesto porque Él quiere que nosotros conozcamos de Él, quiere que nos alimentemos de su palabra, ¿verdad? Así que nunca se sientan que es que yo no soy pastor, o esto o lo otro, ¿verdad? El Señor está dispuesto para todo. Él nos ama a todos en igualdad, ¿verdad? Así que ahora el versículo 11, ¿verdad? Leamos otra vez. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos, perdón, el 13. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si por el espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Andando en obediencia, ¿verdad? Apartando de los pecados que el Señor nos dice que nos apartemos, ¿verdad? 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo. Siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que nosotros será revelada. ¿Verdad? Ese es cuando recibamos nuestros cuerpos nuevos. Porque la ardiente expectación de la criatura espera la revelación de los hijos de Dios. ¿Verdad? Porque la criatura fue sujeta a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la misma criatura será librada. Lo que ha puesto el Señor, ¿verdad? Su Espíritu Santo lleva al alma fuera, ¿verdad? Ya cuando el Señor venga, ¿verdad? Cuando nos llame. Imagínense que el Señor nos va a llamar, nos va a decir nuestro nombre, así como Jesucristo llamó a Lázaro, ¿verdad? Así nos llamará el Señor, ¿verdad?
con voz de mando, ¿verdad? Como voz de trompeta. Porque también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción de la carne, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, hasta ahí vamos a llegar en ese versículo, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos, ¿verdad? Porque aquí vamos a irnos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, para que entiendan mucho, ¿verdad? El Señor nos ha llamado, nos ha dado vida eterna. Y somos salvos por fe solamente. Primera de Timoteo capítulo 5 dice así. Versículo 22 al 24. Absteneos de toda apariencia de mal, y el Dios de paz os santifique enteramente. Perdón, 22 al 24, sí. Absteneos de toda apariencia de mal, y el Dios de paz os santifique enteramente, y de todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24, escuchemos. El 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, no es de tu obra, es por la obra de Jesucristo. Hola, Chris. Chris está saludando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 al 12. Escuchemos. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de esta vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder. Obra de fe. Fe. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No es de nosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 y 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, no por obras. Primera Timoteo 1:4, perdón. Primera Timoteo 1:4 dice: ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones, más bien que edificación de Dios, que es en la fe. En la fe. Todo es fe. Fe, 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 fe. Pueden leer el capítulo. Miren, por favor, no se dejen engañar. Vamos a dejar aquí en este capítulo a que lean ustedes el versículo 11. Capítulo 11. Lean todo el capítulo completo para que ustedes entiendan que siempre ha sido por fe. Fe, ¿verdad? Por fe Abraham caminó con Dios. Por fe Gedeón, que era un hombre muy inseguro de sí mismo. El Señor fue el que le dio fortaleza. El Señor lo vio. Y fe en Dios. ¿Verdad? Y muchos hombres de Dios, ¿verdad? Todo era por fe. Noé, por fe, construyó el arca. Entonces, lean este capítulo 11 de Hebreo para que ustedes entiendan, ¿verdad? Nunca el hombre se ha justificado por medio de las obras, ni lo hará. No existió y menos lo hará. Todo mundo. Por eso el Señor ha dado sus leyes. No sé qué sucedió. Bueno, se ha desconectado. Bueno, parece que el tiempo se ha acabado y me disculpan, ¿verdad? Que hubo un problemita. Así que, gloria al Señor. Así que tengo que estar viendo esta cosa. Lo que pasa es que se fue el tiempo. Bueno, que el Señor les bendiga y vamos a continuar porque hay otra parte. Sería parte 4, ¿verdad? Que el Señor los bendiga en este día y
que sea el Señor tocando sus corazones. Humildemente, ¿verdad? Les servimos. Así que Dios les bendiga. Hi, Chris. Adiós.